Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda oportunidad. En realidad sería la primera, ya que en la semana pasada no tuvimos un video como tal, pero sí nos estuvimos viendo ya sea de manera presencial o de manera virtual, por ahí en la sesión síncrona que se llevó a cabo durante la semana. Este video tiene la finalidad de darte el material necesario para tu trabajo correspondiente a la semana número 2. La semana pasada, haciendo un poquito de memoria, recordarán que empezamos a platicar un poquito acerca de la materia, qué se hacía pues en el desarrollo de esta materia, de esta temática, qué objetivos persigue el trabajar con la estadística. Entonces, pues vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, definiendo estos conceptos, siendo un poquito más precisos en torno a ellos. Entonces, estoy seguro que cuando hiciste el glosario de términos que obtuviste a partir del video que te dejé que revisaras, pues estoy seguro que el concepto de estadística lo investigaste. Pero como nosotros tenemos algo en un futuro, es decir, un examen, pues es importante que unifiquemos criterios en torno a las definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la estadística? Pues es esto que está aquí, está en la diapositiva. Son estas técnicas que sirven para ciertos aspectos, para ciertas situaciones. Son técnicas que sirven para recoger, organizar, analizar, interpretar datos de tipo numérico. Estos datos de tipo numérico que se obtienen, organizan, analizan y se interpretan sirven para pues estudiar algún fenómeno determinado, ¿no? Sirven para obtener conclusiones a partir del estudio que se hizo de esos datos. Entonces, nosotros vamos a conocer algunas técnicas para hacer eso. De hecho, eso que está ahí en la definición, eso es el proceso estadístico. El proceso estadístico es simple y sencillamente aquel que consiste en, fíjate bien, el proceso estadístico es ese proceso que consiste en recopilar, organizar, analizar, interpretar y concluir sobre datos numéricos, aunque no solamente son datos numéricos, pero principalmente sobre datos numéricos que podamos en un momento determinado llegar a una conclusión, ¿no? Insisto, el último de los pasos pues es concluir. Entonces llegaremos a la conclusión en torno a el tema que se esté estudiando. Eso que acabo de anotar, esos pasos, recopilo, organizo, analizo, interpreto y concluyo, son los pasos del proceso estadístico. Por aquí te lo voy a poner eh, en una diapositiva adicional. Decimos también que la estadística es una parte de las matemáticas, encargada de estudiar ciertas características de una población. Acuérdate que la palabra población también fue una de las que creo pudiste haber encontrado luego de haber revisado el video. Insisto, esta parte de las matemáticas recoge datos, los organiza en tablas, los representa gráficamente y se analizan para concluir acerca
de la población estudiada. Este par de definiciones, tanto esta como esta, podemos unificar de alguna manera o podemos resumirlas en estas 5 etapas. O sea, a final de cuentas, el proceso estadístico es aquel que incluye estas 5 etapas. Y se supone que nosotros aquí en la materia vamos a conocer algunas técnicas para llevar a cabo cada uno de estos pasos o elementos del proceso estadístico. Proceso o método estadístico básicamente se utiliza indiferentemente, ¿no? De manera indistinta. ¿Cómo se clasifica la estadística? Estamos primero pues definiéndola. Ya la definimos, ya dijimos que es un conjunto de técnicas, es una parte de las matemáticas que realiza pues estas 5 cosas, ¿no? Recopilar, organizar, analizar, interpretar y concluir. Pero la estadística para su estudio se divide en 2, estadística descriptiva y estadística inferencial. Se le llama de una manera a cada una de ellas por una razón específica. Se le llama descriptiva, antes de leer todo este rollotote, se le llama descriptiva a la estadística que se lleva a cabo a partir del estudio de todos los elementos de una población. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que la descriptiva estudia a todos los elementos de una población y la estadística inferencial, por el contrario, hace el estudio solamente de una muestra y los resultados que se obtienen a partir del estudio de esa muestra se hacen, pues se traspasan al total de la población. Vamos a dar una leída así rápidamente. Se basa la estadística descriptiva en recopilar datos, clasificarlos, elaborar tablas y gráficos que resumen esos datos. Además, como la determinación de ciertos parámetros estadísticos o números que indican un rápido comportamiento general del grupo de datos recolectados sin pretender llegar a formulaciones de carácter general. Un poquito le da vueltas y vueltas, pero acá hay una más cercana a lo que te dije al principio. Cuando haces un estudio utilizando estadística descriptiva, lo que hacemos es estudiar a toda la población. Ahorita vamos a ver qué es población y vamos a ver qué es muestra, vamos a ver las diferencias entre una y otra, en donde lo que se estudia de la población, pues es evidente que será llevado al total de la misma. ¿A qué me refiero? Vamos tratando de aterrizar, fíjate bien. Solo imagina que tú quieres saber, vas a hacer uso del proceso estadístico de recopilar, organizar, analizar, interpretar y concluir. Tú quieres saber qué color de automóvil, vamos a pensar, de automóvil marca, digamos la marca Volkswagen. ¿Qué color de automóvil marca Volkswagen es el que más existe, es el que más vehículos marca Volkswagen? ¿Cuál color es el que más existe en el estado de Colima? Si tú quisieras saber ese dato, es un dato, podría uno pensar, pues es un dato inútil, ¿para qué lo quiero, no? ¿Para qué quiero saber cuál es el color que más abunda en el estado de Colima de los vehículos marca Volkswagen? Si tú quisieras saberlo y no tienes acceso a la información, solamente pensemos que solo puedes andar en la calle contando los vehículos, suponiendo que pudieras hacerlo, pues tendrías que ir carro por carro, cada carro Volkswagen que veas, tendrías que ir anotándolo, ¿no? Carro Volkswagen, color blanco, lo anoto.
y veo otro carro igual, y veo otro carro igual, y veo otro carro igual, y lo estoy anotando. Entonces, la estadística descriptiva lo que hace es estudiar a toda la población, que en este caso la población serían todos los vehículos marca Volkswagen que se encuentran en el estado de Colima. Esa es la población, ya que es el objeto de estudio de mi, pues, eh, pues de mi investigación, ¿no? Es el objeto que se quiere estudiar en mi investigación. ¿Para qué quieres saberlo? No lo sé. Simplemente se me ocurrió en este momento. Un, eh, un especialista, o no especialista, digamos de una persona que maneja la estadística y que quisiera hacer un estudio estadístico, lo va a hacer de la temática que a él se le ocurra. Ahorita se me ocurrió un carro porque escuché un carro aquí afuera de mi casa y dije, es un bocho. Pensé, ¿no? Pero pensemos en cualquier tema. Pensemos uh, en que quieren poner un negocio. Existe una empresa que quiere poner un negocio, pero es un negocio que va dirigido a las personas que tienen, no sé, ¿qué les gusta? Que tienen problemas que no pueden comer cereales, ¿sí? Entonces, la población a estudiar sería, evidentemente, eh, pues, aquella que cumpla con esos requisitos, ¿no? Bueno, ahorita, digamos, en un momento más espero que con los ejemplos que te voy a poner más adelante quede un poquito más claro. Bueno, pero eso es estadística descriptiva. Hace un estudio en torno al total de la población. Población completa. ¿De acuerdo? En cambio, la estadística inferencial, solo estudia muestras. La muestra a estudiar se hace, los resultados que se obtienen de esa muestra estudiada, se lleva el resultado al total de la población. Es muy simple también acá. ¿Qué es una muestra? Bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero como existen momentos en que yo tengo que acudir al laboratorio clínico, al laboratorio químico, para que me saquen sangre. Esa sangre que me sacan es una muestra. Con la extracción de esos mililitros de sangre, pueden saber si yo tengo alguna afección, si tengo colesterol alto, si tengo un problema en mi organismo, tal como, no sé, que estoy teniendo problemas con mi riñón, que estoy teniendo problemas con mi hígado. Me pueden hacer una serie de estudios con una poquita de sangre que me saquen, con unos mililitros que me saquen, y no requieren sacarme toda la sangre para estudiar la misma, toda completita, sino que con un poquito que estudien saben que estoy enfermo o que no estoy enfermo, que estoy sano o que no estoy sano. Entonces ocurre lo mismo con la estadística. La estadística inferencial hace estudios en grupos representativos de la población. ¿De acuerdo? Espero que vaya quedando un poquito más claro. Lo voy a leer, lo que está ahí en la presentación, en la diapositiva. Basada en los resultados obtenidos para un grupo seleccionado de individuos o de muestra, mediante la estadística descriptiva, ojo, descriptiva, es la anterior, y el cálculo de probabilidades, busca establecer conclusiones y previsiones para el total de individuos a la que pertenecen los individuos seleccionados. Bueno, en otras palabras, el estudio descriptivo se hace solo sobre un pequeño, no pequeño, no digamos pequeño, sobre un subconjunto de la población que se le llama muestra y posteriormente extiende los resultados obtenidos a toda la población. Otro ejemplo de muestra. Yo acabo de comer hace rato pozole. Me comí un pozole de champiñones, me dieron un plato a partir de una olla grandota de 20 litros, me dieron un plato de pozole. Lo probé
me gustó, entonces concluyo que el total de la olla está en buenas condiciones, está rico. Si me gustó a mí el plato que me sirvieron, entonces concluyo, no hubo necesidad de comerme toda la olla para asegurarme de que todo el pozole estaba rico. ¿Sí? También fue un ejemplo que ahorita me lo saqué de la manga como para que quedara más claro. Si tú quieres hacer un estudio que implique el análisis, la recopilación de datos a partir de una muestra, entonces se dice que estás haciendo uso de la estadística inferencial y de sus técnicas que impliquen pues estudiar bajo digamos, momento de las estadísticas, ¿no? Entonces, la diferencia es que la descriptiva hace el estudio a toda la población. Si yo hiciera yo solito, que soy el estudioso de la estadística, y quiero determinar si el pozole que hace la señora que hizo el pozole hoy, quiero hacer un estudio donde determine que el pozole de champiñones que prepara la señora, no sé, Carla, está rico. Si lo hago con estadística descriptiva, tendré que comer todo el pozole o hacer que un grupo de personas se coma toda una olla de pozole a efecto de que determinen si está o no está bueno. Aunque aquí ya está implicando otra variable, ¿no? Que sería la variable de persona a persona, el paladar es diferente, ¿no? Bueno, pero la descriptiva le hace el estudio a toda una población y la inferencial le hace el estudio solo a una muestra, ¿de acuerdo? Ejemplos. Los ejemplos, te menciono algunos. Vamos a pensar que en el bachillerato 30 se quiere establecer un programa de apoyo al transporte en donde se quiere, no sé, introducir un camioncito exclusivo para el bachillerato 30. Para ello, necesitamos conocer cuántos alumnos de los 600 alumnos que hay en el 30, vamos a ponerle un número, no sé cuántos sean en realidad, de los 600 alumnos que están en el 30 necesitamos saber cuántos estudiantes acuden a la escuela utilizando camión o taxi o no vehículo propio. Si hago el estudio con la estadística descriptiva, le voy a preguntar a los 600 estudiantes, ¿en qué te trasladas a la escuela? ¿En qué te trasladas a la escuela? 600 veces, uno para cada uno. Una encuesta, una entrevista para cada uno de los estudiantes para poder saber de los 600 cuántos utilizan un transporte público que no sea pues particular. Si lo hago con descriptiva, y ese estudio lo hago con descriptiva, lo haré de esa manera que te estoy mencionando. Pero si yo no tengo ni el tiempo ni la posibilidad de preguntarle a los 600 estudiantes, entonces, pasando un carro con música. Bueno, ya lo escuchaste. Si lo hago con la estadística inferencial, entonces tendré que elegir una muestra representativa, una muestra que represente a los 600. Por poner un ejemplo, voy a elegir a 50 personas, les pregunto a esas 50 personas y con base a lo que me respondan esos 50, podré concluir el resultado de los 600. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera puedo, digamos, generar diversos estudios estadísticos. Ahorita te mencioné dos. Pensemos en las elecciones. Pensemos en las elecciones de todo un país. Si va a haber elecciones en nuestro país, si tú quisieras hacer una estadística descriptiva para ver por cuál candidato van a votar todos los mayores de 18 años que vivan en nuestro país, si lo haces con la estadística descriptiva,
pues le tendrás que preguntar de uno por uno a cada uno de los mayores o iguales a 18 años que cuenten con su credencial para votar vigente, si va a votar y si lo va a hacer, por cuál candidato lo va a hacer. Imagina la complejidad de realizar un estudio descriptivo a tal población. La población serían todos aquellos individuos, tanto hombre como mujer, que tengan edades mayores o iguales a 18 años, que cuenten con su credencial para votar. Acceder a todos ellos sería casi imposible. Somos millones. Sería casi imposible. En cambio, con la estadística inferencial podemos tomar una muestra y podemos, digamos, identificar cierto número de personas que vivan en el sur de México, en el norte de México, en el centro de México, y de esa manera nos podríamos dar una idea de cuál es el candidato por el cual la gente votaría. ¿Sí me explico? Esos son ejemplos de uso de estadística descriptiva e inferencial en diversos estudios. Insisto, esos estudios pueden ser diversos. Tú puedes inventar como usuario, como estudioso de la estadística, puedes inventar diferentes estudios. Estudio estadístico, así lo podemos empezar a definir. Estudio estadístico que pretende saber la preferencia de servicios de streaming entre los estudiantes del bachillerato 30. Streaming de música, pensemos. ¿Qué harías? Si haces ese estudio con estadística descriptiva, hay que preguntarle al 100% de los estudiantes del bachillerato 30 cuál servicio de streaming prefieren. Si X, Y o Z. No me sé los nombres, yo nada más conozco Spotify, ¿no? Digo, para no decírtelos aquí todos. Si lo hicieras con estadística inferencial, tendrás entonces que hacer esa pregunta solo a una muestra representativa. A los 50 que habíamos sacado para preguntarles sobre su traslado acá a la escuela, pues no le vas a preguntar ya sobre el traslado a la escuela, ahora le vas a preguntar, oye, ¿qué servicio de streaming de música prefieres? Primero le preguntarías, ¿utilizas un servicio de streaming? No, pues que sí. ¿Cuál es el que usas? Y de esa manera obtendríamos información que después se lleva al total de estudiantes que están adscritos al bachillerato 30. Bueno, fíjate bien. Perdón. La siguiente actividad consiste en elaborar una línea del tiempo, pero no va a ser una línea de tiempo tradicional en donde plasmemos los datos históricos de una forma, insisto, tradicional, no. Lo vamos a hacer como una especie de video. Primero vamos a investigar todos los antecedentes históricos de la estadística que podamos. Vamos a darnos cuenta que desde tiempos inmemorables, desde hace muchos años, se utiliza la estadística en beneficio de, por ejemplo, los reinos. Un reino de, no sé, el rey Felipe de 1700, incluso antes, ¿no? Utilizaba la estadística para saber qué tan bien o qué tanto material de agricultura iba a recopilar iba a recoger para que su reino no tuviera hambre, qué sé yo. La estadística se ha venido utilizando desde mucho tiempo más atrás por los chinos, por los egipcios, por los griegos, y bueno, todo esto tiene por ahí forma de ser encontrado. Vamos a buscar todos esos antecedentes y vamos a colocar en una presentación de PowerPoint en donde por lo menos 15 eventos históricos sean plasmados. La primera diapositiva pues va a ser una diapositiva de presentación donde incluya tu nombre completo, grado y grupo, materia, semestre, etc.
A partir de la segunda y hasta la diapositiva número 16, vas a poner por lo menos 15 eventos históricos. Un evento histórico por diapositiva. ¿De acuerdo? Vas a incluir en cada una de las diapositivas texto, imágenes y audio. ¿Por qué audio? Porque quiero que en automático tu presentación vaya corriendo, se vaya ejecutando. Cada ciertos segundos hagas que tu presentación cambie de diapositiva en diapositiva y que vayas mostrando del más antiguo al más nuevo esos eventos históricos que vas a investigar. Vas, insisto, a realizar una presentación usando PowerPoint, pero a manera de línea del tiempo. ¿Cómo? Primer diapositiva es la de presentación. De la segunda en adelante será el aspecto histórico más viejo al principio y el aspecto histórico más nuevo o más cercano a nuestros tiempos lo pondrás en último lugar. Sí puedes hacer más de 15 eventos, sí puedes meter más de 15, pero cada una de las diapositivas que incluyas deberás, por favor, de ponerle texto, imágenes, audio. El audio es como de ambientación para todo tu video. Tu video será un, se formará a partir de tu presentación. Ojo, si tienes dudas de cómo hacer esta presentación, te las voy a resolver el día que tengamos clase, ya sea en presencial o ya sea en virtual. Por favor, conéctate a la sesión virtual si tienes dudas de cómo hacer esta presentación. Si no tienes dudas, pues no me preguntes. Sí, conéctate, pero no me preguntes si no tienes dudas. ¿De acuerdo? Esta actividad, al final de que acabes tu presentación, lo vas a guardar con un formato de video. Tu video lo vas a subir a un lugar, a donde tú quieras. Puede ser YouTube, puede ser Google Drive, puede ser a donde tú quieras, pero ese video me lo deberás entregar como evidencia de tu trabajo, de la línea del tiempo. Me lo vas a entregar, por supuesto, en Google Classroom. ¿De acuerdo? Insisto, si tienes duda, pregúntame ya que estemos en clase en la escuela o en clase en la sesión de Google Chrome, según te corresponda para esta semana. ¿De acuerdo? Eh, en tu presentación, al final de tus 15 diapositivas, agrega estas preguntas, investígalas, cómo surge la estadística, cuáles son los principales registros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están las preguntas, ponle pausa, anótalas, todas las preguntas anótalas. Y esas preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agrega una diapositiva por cada una de las preguntas y la vas a colocar dentro de la misma presentación. ¿De acuerdo? Pero la última diapositiva de tu presentación será esta. ¿Qué relevancia tendrá la estadística como para fijar el Día Mundial de la Estadística? ¿Sí? Busca el Día Mundial de la Estadística. ¿Cuándo es el Día Mundial de la Estadística? ¿Qué importancia tiene este hecho, ¿no? Bueno, continuamos. Continuamos con un par de detalles más. Ya llevamos más de 20 minutos. Ah, no, creo que son 30 lo que llevamos. Vamos a definir estas 4 situaciones y con esto vamos a dar fin a este video de esta semana. Vamos a definir población y muestra, que ya más o menos te lo dije. Vamos a ver qué es el muestreo y vamos a ver qué es la variable estadística o qué son las variables estadísticas. Bueno, la población es un conjunto de elementos que tienen características comunes. Te puse varios ejemplos ahorita. Cuando estudiamos cuál es el videojuego favorito de los estudiantes del bachillerato 30,
La población que vamos a estudiar es a los estudiantes. Los estudiantes del bachillerato 30 tienen características comunes. ¿Cuáles serían esas características comunes? Bueno, sus características comunes serían el nombre, la edad, el domicilio, la fecha de nacimiento, el gusto o no por los videojuegos y cuál es el videojuego más popular o que más les gusta a ellos. Esas son consideradas características en común. La población sería, en este caso del ejemplo que te estoy poniendo, la población sería un conjunto finito. Es un conjunto que conocemos el número total de personas. En este caso son personas, pero pueden ser objetos. La población es un conjunto que puede ser finito o infinito de personas u objetos, objetos o animales que presentan características comunes. Entonces es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. El ejemplo del videojuego. Queremos saber cuál es el videojuego más común entre los estudiantes del bachillerato 30. Entonces, la población es todos los estudiantes del 30, los 600 estudiantes. ¿De acuerdo? Eso es población. Y muestra solo es una parte de esa población. El grupo de estudiantes del bachillerato 30 que fueron a la escuela a las 7 de la mañana el día miércoles 24 de febrero, esa es una muestra. Porque la población es todos los estudiantes matriculados al 30 y una muestra será solamente aquellos que están en la escuela a las 7 de la mañana en un día determinado. Hay diferentes maneras de elegir muestras. Ahorita eso no me interesa. Me interesa que te quede claro qué diferencia hay entre población y muestra. Ya te di ejemplos. Te di el ejemplo de la sangre, del pozole, del pastel. Bueno, el pastel no te hablé nada del pastel. Pero bueno, hay infinidad de ejemplos. Ahorita que estoy escuchando ladrar un perro aquí afuera de mi casa. Creo que no se escucha. Me quedé callado a ver si se escuchaba aquí en el micrófono, pero creo que no lo alcanza a detectar, creo. Ahorita que escuchar un perro aquí afuera, eh, ejemplos de población y muestra, podríamos pensar en un estudio que pretenda saber cantidad de perros que vivan en la colonia Villa Izcalli. Me interesa saber la cantidad de perros porque a lo mejor quiero poner una veterinaria, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si quisiera conocer el total de perros que existen en la colonia Villa Izcalli, pues tendría que probablemente ir tocando casa por casa. Aquí tiene un perro, aquí tiene un perro, aquí tiene un perro. Si lo hago, si quisiera conocer el total real, pues tendría que ir casa por casa en toda la colonia Villa Izcalli y preguntar si hay perros o no. Pero, pues evidentemente, la dificultad de hacerlo así me, me tendría que llevar a utilizar una muestra. Entonces, esa muestra sería quizá de una cuadra. En una cuadra puedo ir preguntando a ver cuántos perros hay y si en una cuadra me resulta que hay 15 perros, pues probablemente si yo multiplico 15 por el total de cuadras que hay en la colonia, podré darme una idea de cuántos perros hay en la colonia, ¿no? Digo, esa es una manera básica en la cual yo puedo utilizar el concepto de muestra. Entonces, la muestra es esa colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. No hemos hablado de cómo elegir la muestra. Solo te estoy dando los conceptos básicos, diferencias entre población y muestra, ¿de acuerdo? Para no, para no confundirnos. El muestreo es la técnica que se aplica para elegir una muestra a partir de una población. Son técnicas, son formas de elegir muestras. Y la idea de elegir una muestra es para que lo que yo observe de esa muestra, los resultados se puedan llevar de manera automática
a la población. Te lo dije con la extracción de la sangre. Si tú te sacas sangre, bueno, no tú, si vas a un laboratorio y te sacan sangre para estudiar tu condición física, tu condición de salud, pues no te van a sacar toda la sangre, te sacan un poquito de sangre y ahí detectan, no, pues este niño está muy sano, no pasa nada, tiene buen nivel de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, está perfecto. No te tuvieron que sacar toda la sangre para estudiarla y ver cómo estás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el muestreo es esto. Son las técnicas que se usan para seleccionar muestras a partir de población o de poblaciones enteras. ¿Y qué son las variables estadísticas? He estado dándote ejemplos de variables estadísticas, pero no es otra cosa más que características determinadas en poblaciones. Pues, te decía, el ejemplo de estudiantes. Los estudiantes del bachillerato 30 tienen ciertas características que se pueden estudiar. Nombre, edad, dirección, teléfono, correo electrónico, preferencias de series de televisión, si tiene novia o no tiene novia, si tiene novio o no tiene novio, si le gusta el chocolate o no. La cantidad de cosas que te puedas imaginar en torno a una persona, en este caso estamos hablando de personas, todo lo que te puedas imaginar se cataloga como una variable estadística. Y no es otra cosa más que eso, una característica que se puede medir en diferentes individuos y que se puede pensar en que esa característica adopte diferentes valores. Por eso se llama variable, porque sus valores son diferentes siempre. ¿Sí? Yo puedo tomar una muestra del grupo cuarto A. Pensemos que hay 40 estudiantes en el grupo cuarto A. Tomo una muestra de 5 estudiantes y les empiezo a preguntar tu estatura, tu estatura, tu estatura, tu estatura 5 veces. Y esa es una variable estadística, la estatura. Yo podría, con esos 5 estudiantes, darme una idea de cuál es la estatura media del total de estudiantes del grupo cuarto A. Y así con cualquier grupo de personas o de objetos o de animales o de cosas o de lo que sea. ¿De acuerdo? Pero la variable es eso, es una característica que podemos estudiar de una población o de una muestra determinada. Bueno, aquí tengo otros ejemplos. Estudio estadístico que tiene como objetivo conocer cuántos estudiantes, hombres o mujeres, del bachillerato 30 utilizan el transporte público como medio para transportarse cotidianamente al plantel. Lo que te decía hace ratito. Si alguien tuviera necesidad de hacer ese estudio estadístico, tendríamos que definir población y muestra. Para este estudio, la población es el total de estudiantes, tanto hombres como mujeres, que están adscritos al bachillerato 30. ¿Sí? El total. ¿Qué características o qué variables estadísticas voy a estudiar de ellos? Para empezar, y probablemente sea la única, ¿qué medio de transporte utilizan para trasladarse al bachillerato 30? Y los resultados de esa variable estadística serían caminando, en moto, en bicicleta, en auto particular, en taxi tradicional, en Uber, en camión, en lo que sea. Pero es eso que te mencioné, todo lo que te mencioné, son los posibles valores que la variable estadística llamada medio de transporte adopta. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un ejemplo simplemente. ¿Algún otro ejemplo? Si te fijas, lo estoy redactando como estudio estadístico. Acá también hay otro estudio estadístico que tiene como finalidad conocer el nivel de satisfacción entre los usuarios asistentes a la cafetería del bachillerato 30. ¿Qué tan a menudo hacen uso de sus instalaciones y cuánto dinero gastan por día? Aquí ya tengo una variable estadística más.
Bueno, primero, si tenemos que determinar cuál es la población es el total, no solamente los estudiantes del bachillerato 30, sino que los estudiantes, los maestros, los compañeros de servicio, las compañeras secretarias, todos los que somos, digamos de alguna u otra manera, asistentes al bachillerato 30, sin importar que seamos estudiantes o no, todos ellos son la población. La muestra sería un extracto de ellos, unos cuantos de los que te estoy mencionando. Y las variables estadísticas que yo puedo obtener para estos elementos de la población o muestra, según sea el caso, yo le voy a preguntar a estas personas si hace uso de las instalaciones de la cafetería, sí o no. La variable estadística sería esa. ¿Hace uso de las instalaciones de la cafetería del bachillerato 30? ¿Sí o no? Y dependiendo su respuesta, ¿qué tan a menudo hace uso de sus instalaciones? Sería otra variable estadística a estudiar en el grupo de personas de las cuales me interesa saber dicha información. Una tercera variable estadística sería, en caso de que sí haga uso de las instalaciones, cuánto dinero gasta por día en promedio. ¿De acuerdo? Esas son variables estadísticas. Otra más. Queremos conocer cuántos hombres y o mujeres, cuántos en total, individuos en total, universitarios, todos los que están ahí, utilizan de manera cotidiana el servicio del correo electrónico. Si quiero saber la población, entonces la población sería todo aquel estudiante, docente, directivo, personal de servicio, secretaria y todo aquel que cuente con un correo electrónico @ucol.mx sería parte de esa población. Una muestra sería solamente un extracto de esa población, un grupo o un subconjunto de esa población. Que nos quede claro, la población serían todos los que en este caso, para este ejemplo, cumplan con la categoría de tener un correo de UCOL. Todos. ¿Cuántos son? No lo sé. Es un grupo que pues es más o menos grande, me lo imagino, ya de miles de personas. Y les queremos preguntar, solo a ellos les queremos preguntar qué tanto utilizan el correo electrónico universitario. ¿Qué tanto hacen uso de ese correo electrónico? ¿Qué tanto? Esa sería una variable estadística. Una de las variables estadísticas que no te mencioné sería, ¿tienes correo electrónico universitario? Ok, soy universitario, pero no necesariamente debo de tener correo. Hay gente dentro de la universidad que a pesar de que es un procedimiento, digámoslo así, administrativo, que en automático se les asigna, pues no todos lo utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, son variables estadísticas las que te mencioné. ¿Tienes correo electrónico universitario? Esa es una variable estadística que se contesta con un sí o con un no. Si tienes correo electrónico, otra variable. ¿Qué tan a menudo lo usas? Esa sería otra variable. Las respuestas posibles serían diario, cada tercer día, cada semana, cada mes, cada año. Por ejemplo, esas escalas, ¿recuerdas el video? La mujer del video decía que podríamos poner escalas. Cuando la respuesta a las variables estadísticas no se pueden expresar en números, podemos definir escalas. Y bueno, siguiente actividad para esta semana. En un archivo de Word, pero lo vas a entregar como PDF, en Classroom se entrega como PDF, vas a hacer una tabla que tenga 3 ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? Con lo que te mencioné yo aquí, ejemplo, 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 ejemplo. Estos ejemplos, 1, 2, 3, los hice yo. Tú vas a hacer otros 3 y me los vas a redactar así. Estudio estadístico que tiene la finalidad ¿de qué? De conocer qué tanto le gustan las donas de chocolate a las personas que acuden al servicio de urgencias
del hospital universitario. ¿Sí? Se me ocurrió ahorita, de la nada. Así también tú, invéntate 3. Estudio estadístico que pretende saber si los alumnos del bachillerato 30 se encuentran con novia o con novio, por decir algo. Estudio estadístico que pretende saber si los jugadores de fútbol pensemos en un equipo, del equipo Los Gavilanes de Occidente, suponiendo que hay un equipo, queremos saber si ellos han jugado en un equipo profesional. Ese es un estudio estadístico. La población sería el grupo de todos los estudiantes del equipo de fútbol de los Gavilanes. ¿Sí? Esa sería la población. Todos los jugadores del equipo de fútbol de los Gavilanes se cataloga como población a todo el grupo, porque me interesa saber algo sobre ese grupo de personas. ¿Cuál sería la muestra? Pues un extracto, ¿no? Un extracto. Con que digas que es una parte de esos jugadores, con eso ya me estás diciendo que eso es una muestra. Y ejemplos de variables estadísticas serían, pues, nombre del jugador de fútbol, equipos de fútbol en los cuales ha estado. Nos interesa saber si ha jugado en profesional. ¿Ha jugado en profesional? Esa es una variable estadística. Un dato que queramos saber sobre una población, eso se convierte en una variable estadística. Entonces vas a hacer una especie de tabla como esta. Ejemplo 1, en lugar de que diga ejemplo 1, aquí arriba me vas a poner estudio estadístico que pretende saber esto, esto, esto y esto. En el ejemplo 2 lo mismo, me vas a poner, en lugar de ejemplo 2, me vas a poner estudio estadístico que pretende saber. O igual, me lo puedes poner afuera de la tabla, lo de estudio estadístico. Hagamos el ejemplo, así rápidamente. Vamos a pensar que ponemos ejemplo 1. Ejemplo 1. Estudio estadístico que pretende saber, que pretende conocer el grado de satisfacción que tienen los alumnos del bachillerato 30 en torno a las instalaciones de la biblioteca del plantel. Me vas a hacer los 3 ejemplos, ejemplo 1, 2 y 3, y luego me vas a insertar una tablita, acuérdate, una tablita de más o menos esta cantidad de ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, y luego por aquí vas a poner población, muestra, variables. Y población, por ejemplo, para este ejemplo número 1, la población sería alumnos del bachillerato 30. Todos los alumnos del bachillerato 30 sería la población. La muestra, pues simplemente puedes poner extracto o subgrupo de la población. Esto se puede repetir para todos los ejemplos, porque no sabemos cómo sacar esa muestra. Que igual me podrías haber dicho, me podrías poner aquí 30 estudiantes. ¿Sí? ¿Y las variables cuáles serían? Si yo quiero estudiar, quiero identificar eso que dice el ejemplo 1, entonces en las variables les voy a poner nombre, esa es una variable. Usas la biblioteca del plantel, ahí la respuesta sería un sí o un no, pero bueno, llevamos 2 variables. ¿Qué tan buena, qué tan bueno te parece el servicio de lectura o el servicio de libros de préstamos? Libros que ofrece la biblioteca del plantel. Esa es otra variable, ¿sí?
cada dato que queramos utilizar, que queramos conocer acerca de la población, se convierte en una variable, ¿de acuerdo? Yo aquí podría preguntar, número de cuenta, pero no siento que lo vayamos a necesitar en este estudio ficticio, que no lo vamos a hacer, pero esta es otra variable. Otra variable es edad de la población. Acuérdense que estamos estudiando a estudiantes, válgame la redundancia y la tontería que dije, que estamos analizando datos de todos los alumnos del 30, pero lo que me interesa básicamente es este y este de abajo. Cuando son estudiantes, cuando son personas a las que vamos a analizar sus datos, pues todos los generales son variables estadísticas. Bueno, este archivito me lo vas a guardar. Recuerda poner tu nombre completo, grado y grupo acá arriba. Ponlo como un encabezado. Nombre completo, grado y grupo, materia y semestre. Bueno, materia nada más. ¿Sale? Me lo pones ahí arriba. Lo guardas como PDF y lo entregas. ¿A dónde lo vas a entregar? No lo voy a guardar yo. ¿A dónde lo vas a entregar? Pues lo vas a entregar en la actividad de Classroom que se va a llamar Ejemplos Población. Esta actividad la vamos a hacer por último. Bueno, esa no la hagan. Esa no la hagan. Esa que quede pendiente. Con estas dos que ya les dejé es suficiente para esta semana. Estamos terminando el video, son 51 minutos. Te veo en clase presencial o virtual, según sea el turno que te toca. Cuídate mucho, estamos en comunicación. Hasta luego.